en punto y así empezamos, vamos a terminar también puntual. Primeramente quiero repasar, vamos a probar sus memorias. En la primera clase hemos hablado acerca de un frase y quisiera saber si alguien recuerda la frase. Tiene que ver con adoración de Dios en el lugar del trabajo. ¿Hay alguien que recuerde la frase de nuestra primera clase juntos? Sí, sé que es un poco difícil, ¿no? Es hace 3 semanas, pero es una frase que aprendimos, que tiene 3 palabras. A ver, Josué, Abordaremos a Dios como sus dulos, em, con sus familias, que así. es la iglesia. Ya estás muy cerca. Adoraremos a Dios como su dulos en su eclesía. ¿Y qué significa las 3 palabras? ¿Quién me puede decir? Otra persona que no sea Josué. ¿Qué significa abodar? ¿Qué significa dulos y eclesía? Abodar significa adorar a Dios y doulos, esclavo, eclesía, iglesia. Ya, pero aumentaremos un poco más detalle a eso. El abodar tiene 3 significados que hemos estado estudiando. Espero que hayan hecho su tarea, porque les di, ¿no? Para que investiguen. Hay más que 400 versículos que tiene esa palabra hebreo y tiene 3 significados. ¿Cuáles son los 3 significados de abodar? Abodar, servir, trabajar y adorar. Ya, muchas gracias, pero lo definiremos aún más, ¿no? Hemos dicho servir, pero la palabra servir mayormente no se entiende exactamente como lo que habla en la Biblia. Cuando dice servir, mayormente, ¿en qué contexto está abodar hablando? ¿De qué tipo de servicio? De lo que hablamos de Éxodo, ¿recuerdan? Josué sí recuerda. A ver, ¿alguien más recuerda? ¿Qué tipo de servicio es? ¿Recuerden del arete? De poner el arete. Es de un esclavo voluntario que está dispuesto a servir a Dios como esclavo de voluntad propia. Entonces, eso era la primera semana y es el central de todo lo que estamos aprendiendo y proponiendo. Queremos nosotros los 24 horas del día abodarle a Dios como su dulos en su eclesía. Y de esta manera vamos a tener un impacto de transformación en todo lado que estemos. No importa si eres carpintero, no importa si eres ingeniero, no importa lo que hagas, si los 24 horas del día tú estás abodando a Dios, ¿no? Como su dulos en su eclesía. Y por si acaso, esto es la estrategia también que estamos usando como Open para llegar a la ventana 1040, donde es prohibido ser misionero, donde es prohibido entrar como pastor, porque en ningún lado del mundo te prohíben trabajar, ganar dinero mientras adoras a Dios. Es una forma que estamos nosotros enseñando para que los futuros obreros que salgan para ser discípulos y plantar iglesias en su lugar donde están trabajando. Así, hasta a mí me gusta el ejemplo del taxista, porque un taxista, todos los que son evangelistas deberían tener un segundo trabajo de taxista, porque entra el pasajero al taxi y le tienes esclavo a ti por lo menos un buen rato, ¿no? Y ahí puedes evangelizarle. De eso estamos hablando. La otra semana también hablamos y quiero preguntarles para que recordamos acerca de otro, bueno, es un seguimiento de este tema, y quiero ver cuántos recuerdan de eso también. Um, ¿Cuál es el propósito central de nosotros como iglesia? ¿Y cuál es el propósito central de Dios para nosotros como iglesia? ¿Recuerdan el gráfico?
A ver, ¿quién recuerde para responder de la otra semana? ¿Cuál es su propósito de Dios para nosotros? ¿Y qué es lo central que debemos estar haciendo? ¿Cuál es su visión, su misión y cómo se une eso a nuestra vocación y profesión? No tengo bien entendido. Recuerdo el gráfico, pero no sé exactamente a qué parte te refieres. Ya, ¿cuál es su propósito de Dios? ¿Qué es su visión de Dios? ¿Recuerdan los versículos? La visión de Dios es amar a Dios con todo tu corazón, alma, ¿no? Y a tu prójimo a ti mismo. La misión es Mateo 28. Y por medio de nuestra vocación y profesión, deberíamos estar cumpliendo la visión y misión de Dios, que es amar a Él y a nuestro prójimo, y por medio de eso llegar a ser discípulos a todas las naciones. Pero en repaso recordamos que como iglesia muchas veces lo dividimos, lo hacemos un abismo y decimos que tu profesión, que tu negocio, que tu trabajo no tiene nada que ver con amar a Dios y a tu prójimo y con hacer discípulos. Y nuestra meta es romper esa división y entender que cada persona es llamado a hacer discípulos, a amar a Dios reflejándole con su amor al prójimo en tu lugar de trabajo y en tu vocación, como Jesús mismo dio ejemplo. Es lo mismo que estamos hablando de abordar, ¿no? De la anterior semana, pero estamos proponiendo que como iglesia, como primera Pedro dice, somos nación santa, real sacerdocio. ¿Y cómo vamos a llegar al mundo? Que todos nosotros hagamos nuestro trabajo y va a haber un reacción multiplicador. Yo he tenido conejos castillos en mi casa antes, ahorita solo tengo uno, entonces no funciona. Pero cuando hay pareja, en 30 días puedes tener hasta 10 bebés. Y cada 30 días la hembra puede tener otros 8 a 10 bebés. Esto es multiplicar como conejo. Y si nosotros ponemos en práctica este principio que estamos aprendiendo, de adorarle a Dios como su dulos los 24 horas del día en el lugar de trabajo y profesión, no solo en África y Asia, pero en todo el mundo vamos a tener un efecto de multiplicación. Y eso es nuestro método. Pero ya tenemos que avanzar porque mira, ya es 9:07 y no hemos empezado esta noche y tenemos que empezar, terminar 10 en punto. Eso es el repaso de las anteriores semanas. Hoy día vamos a seguir adelante. Vamos a mirar un poco más profundamente acerca de lo que estamos hablando del propósito de Dios para nosotros, de la forma de trabajo de Él, de su corazón de Dios y las estrategias que podemos hacer para obedecerle a Él. Para eso les voy a mostrar un video que tal vez en algunos momentos, tal vez a mí me gusta hacernos pensar y a veces ser un poco controversial también. Entonces, alístense para eso. Después de eso va a haber preguntas. Más bien les mandaré las preguntas ahora, ¿no? Para que ya estén mirando las preguntas antes antes de ver el video. Y las preguntas son los siguientes que ya voy a estar poniendo en los grupos. ¿Cómo puedo yo imitar a Jesús y llegar a otro de forma íntegro? ¿Cómo puedo llegar a las necesidades físicos y espirituales de la persona? 2, ¿cómo puedo ser parte de la familia de Dios e impactar con vidas transformadas? Y 3, ¿qué es el enfoque que debemos tener para poder llegar con las buenas nuevas al mundo? Esas son las 3 preguntas que después en grupos ustedes van a responder. Ahora mismo estoy poniendo al grupo, así con sus lápices o lapiceros, van a estar, les animo que pueden estar respondiendo, atendiendo. El video es cortito, no es muy largo, entonces ahora mismo lo estoy poniendo a los grupos para que ya lo tengan para estar atendiendo para el video. ¿Listo? Entonces ya estoy poniendo en los grupos, ya deberían aparecer en sus WhatsApps y ahora sí vamos a ir a ver acerca de lo que podemos aprender
de su plan de Dios de gobierno aquí en la tierra y cómo nosotros debemos estar obedeciendo ese plan de Dios en cada uno de nuestras vidas. ¿Listo? Aquí vamos. El audio no Ya. está dando bien. Voy a volver a salir. Parece que el audio por alguna razón no está funcionando y vamos a compartir otra vez. Voy a ver cuál es el problema. Debe ser de mi, sí, es de mi YouTube. Listo, ahora sí voy a volver a compartir. Lo siento, las cosas tecnológicas a veces son así, ¿no? Tenemos que, ya, ahora sí, ahora va a dar. ¿Qué sistema de gobierno y administración debe regir nuestras vidas diarias? Y ahora sabemos que tenemos que hacer discípulos de manera íntegra, como Jesús demostró, llegando a las necesidades espirituales y físicos de la persona. Pero, ¿cómo hacer el resto de discipulado? De formar seguidores transformados de Jesucristo. Y no sé de ti, pero yo quisiera ver una multiplicación espontánea del cuerpo orgánico de Cristo, que se llama la Iglesia, y no una organización que solo crece cuando sus miembros nacen bebés físicos. ¿Se podrá ver una iglesia viable, capaz de reproducir y sobrevivir, que es autóctono y nativo en su naturaleza? Si no hay una iglesia así, tienes mucho trabajo que hacer, porque por definición tu región seguirá no alcanzado hasta que lo tiene en su medio. Yo quiero ver una iglesia viva, orgánica y fructífera, que se ve porque refleja la misma encarnación de Jesucristo. ¿Y de dónde proviene esto? Porque refleja la misma encarnación de Jesucristo. ¿Y de dónde proviene esto? ¿Quieres saber? Entonces yo te digo, en general proviene de movimientos que multiplican. Un movimiento así tiene iglesias que multiplican rápido, son autóctonos y fundados por su propia gente. Son iglesias que fundan otras iglesias mayormente a través de conexiones familiares. Es ver no al hombre, pero sino a Dios obrar de una manera poderosa. Yo quiero ser estudiante de cómo Él obra en estos movimientos en este mundo. ¿Y tú? Tener que empezar en el principio para poder entender, y eso es definir iglesia. Su deseo de Dios es de tener una familia, un cuerpo universal mundial, tabernáculo, llamado a unir sus dones y talentos solo para cumplir una sola función bajo la bandera del amor en sumisión al Maestro. Es donde Jesús es seguido en un solo cuerpo. La iglesia es orgánico y da fruto. Jesús dice que Él es la vid y nosotros el pámpano, y que para que demos fruto tenemos que estar conectados a Él como el pámpano, fuente de nuestro alimento. Tenemos que encontrar y desarrollar seguidores de Cristo, no solo juntar más miembros, que eso resulta en vidas transformadas. La iglesia es una creación viviente de Dios que reproduce y tiene hijos y bisnietos también. Israel era la esposa de Jesús, llamada a reflejarle y extender su carpa a las naciones. Nosotros como nación gentil somos su novia de Él, como el mismo mandato que antes de reflejarle y extendernos a la tierra entera. Hay dos principios que tenemos que cumplir para ser discípulos y extender como un movimiento transformador de la iglesia orgánica. Necesitamos primero y sobre todo seguir a Jesús, entregando nuestras vidas en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Segundo, tenemos que formar líderes que serán las catalistas multiplicadores. No debemos enfocar tanto en grandes prédicas o en hacer todo el trabajo nosotros, pero en vez que eso, buscar hombres y mujeres para entrenar y empoderar que ellos puedan cumplir y extender el evangelio a los demás. Esto incluye los obreros enviados que muchas veces llamamos misioneros. Los misioneros fundadores tienen que ser entrenadores, donde buscan solo temporalmente ser los líderes encargados para velozmente tomar un papel de apoyador y desaparecer del frente y apoyar a sus discípulos que están llevando los cargos. Repito otra vez que hay que minimizar la predicación y enseñanza pública y enfocar en la cena del Señor y el discipulado personal. Lo centrado y multiplicar es por medio de personas que obedecen los mandatos de amor. El señorío de Cristo como enfoque sobre todas las cosas. Tenemos que tener obediencia amorosa a los mandatos primero y luego prácticas y costumbres. ¿Estás listo
ayudar a iglesias a edificar y multiplicar para que tengan nietos y bisnietos, entonces debes empezar a entrenar a evangelizar. Tengo otro consejo también. La iglesia autóctona no debe depender en fondos externos de otros países y naciones para sostenerse. Esto es tomar biberón y leche y nunca madurar a comer comida sólida. La iglesia necesita tomar el rol de nutrir a sí mismo y reproducir por sus propias capacidades. Esto no es fácil y es duro. Son los dolores de crecimiento de dejar atrás la leche y empezar a comer comida sólida. ¿Se puede hacerlo? Claro que sí, y es necesario para ser maduro en todo. Y no te olvides de que en la palabra de Dios el ejemplo para seguir es trabajar con familias que vienen a salvación. Esto vemos en la vida de Cornelio en Hechos 10, la del carcelero en Hechos 16 y en muchas más historias. Para tener una iglesia, multiplicación espontánea del cuerpo orgánico de Cristo que se llama la iglesia, una iglesia viable, capaz de reproducir y sobrevivir, que es autóctono y nativo en su naturaleza. Para eso tienes que trabajar con familias enteras, que el padre y el madre modelan y liderizan a toda su familia en el proceso de transformación íntegra. Y para concluir, yo te animo que reflejemos que para la iglesia orgánica multiplica como movimiento de Dios, tenemos que ser sal y luz aquí en donde estamos. Como dice Jesús, que tenemos que ser una luz brillando desde el monte más alto para que todos vean y le alaban a Él que nos creó y nos hizo para reflejarle. Las propiedades del sal tenemos que tener, que da sabor a la comida como nosotros debemos atraer a los que no conocen a Jesús. La sal también se usa para purificar y limpiar como nosotros también debemos hacer en este mundo de mucha necesidad. Saldremos entonces a ser sal y luz en este mundo tan... Bueno, ahí están viéndome en mi versión joven digital, ¿no? Sin barba, poniéndose blanco. Y en un lugar muy bonito, el mar, ¿no? Así con el sol bajando, romántico. Yo soy un romántico, así que ya pueden verme, ¿no? Allá. Pero lo que realmente hay bastante información que se ha compartido ahí. Lo que estamos desafiando es que podamos nosotros abordarle a Dios, que es adorarle por medio de ser sus dulos en donde sea que estemos trabajando como su iglesia, ¿no? Como su organismo. Y eso significa en el lugar de trabajo y en nuestra profesión de lunes a lunes. Y en la ventana 1040 se está estableciendo iglesias en talleres de mecánico, en carpinterías, en diferentes lugares porque es prohibido tener una iglesia legal establecido. Esto sí está aconteciendo en más que 40 países. En Open se está viendo esto pasar y yo les comparto. Y realmente es un efecto de multiplicación, de transformación. Y sí, el video ha hablado bastante rápido de bastantes temas, ¿no? Entonces, si lo quieren ver otra vez, inscríbense y está en la plataforma, ¿no? Online, para que lo pueden ver y también en el canal de YouTube. Pero una cosa que quiero enfatizar del video es algo que yo aprendí ya en el 99, yo llegué aquí a Bolivia con el llamado de Dios para movilizar y enviar obreros a la ventana 1040. Y una de las cosas que yo estoy convencido en mis estudios desde ese año, cuando yo vi que no puedes ir de misionero ni pastor, yo fui a la palabra de Dios a estudiar. Y yo estudié Jesús y su ejemplo de Jesús. Y Jesús siempre hacía un ministerio íntegro. Él no solo se preocupaba de decirles, eres pecador, conviértate, ¿no? A veces como escuchamos a los predicadores, pero él siempre integraba la necesidad física de la persona con la necesidad espiritual. Esto mencioné en el video, pero quiero reenfatizarlo, que la forma que nosotros abordamos a Dios es una forma íntegro, que cuando estamos ayudando a alguien llegar a los pies de Jesús, no solo es decir, Jesús te ama, pero es también mostrarle que Jesús le ama por medio de nosotros ayudándole. Por ejemplo, este sábado tuvimos un curso con los presenciales. Bueno, todavía tenemos que perfeccionarlo, ¿no? Porque no ha salido perfecto, pero hemos aprendido a hacer filtros biológicos.
para que puedas purificar agua y no enfermarte de amebas y giardia. En el mundo entero hay un problema en esta área. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para seguir el ejemplo de Jesús? Llevamos los filtros biológicos, los enseñamos y después de eso compartimos el evangelio con los que hemos ayudado de forma física. ¿Me han entendido, no? Es lo que hizo Jesús con el paralítico cuando bajó. Es mi ilustración favorita que me gusta. No, cuando el paralítico bajó, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y después él dijo, levántate y camina. No dijo solo tus pecados son perdonados. Tampoco solo le sanó, pero hizo ambas cosas. Nosotros estamos queriendo animar que podamos hacer lo mismo, que podamos hacer discípulos por medio de un ministerio íntegro y completo. Bueno, ahora les voy a dejar dividir en grupos porque ¿saben qué? Si yo hablo, mucho entra por el oído y sale por el otro. Pero si ustedes se dividen en grupos y hablan, yo ahora, ahí cuando vuelven, ya sé cuántos realmente han comprendido. Entonces, por eso me encanta mandarles a grupos, porque ahí es cuando realmente se aprende, ¿no? Cuando nosotros hablamos. Entonces, las preguntas están en el WhatsApp. ¿Cómo puedo yo imitar a Jesús y llegar a otro de forma íntegra, llegando a sus necesidades físicas y espirituales con ejemplos de sus propias experiencias? ¿Cómo puedo ser parte de la familia de Dios impactando con vidas transformadas a otros? ¿Y qué es el enfoque que debemos tener para poder llegar con las buenas nuevas al mundo? Eso pueden estar no de acuerdo conmigo, ¿no? Pueden poner sus propias opiniones, porque sí están dirigidos a lo que se ha enseñado en el video, pero también pueden ustedes también opinar y hablar de sus propias opiniones en este área. Entonces, tienen permiso, ¿no? No están obligados a solo hablar de lo que yo digo en el video o que he dicho. Pueden poner pueden discutirlo, ¿no? No van a tener harto tiempo para discutir, pero sí tienen algo de tiempo para hablar. Entonces, vamos a ver cuántos somos. Voy a ver cuántos grupos dividir. Ahora mismo dame un segundito y vamos a dividir ya en grupos de 3 a 4 personas. ¿Sí? Jonathan, he dividido ¿Sí? ya. Entonces puedo ¿Ya has mandar. dividido? Ay, Sí. gracias. Por 10 minutos, ¿está bien? Sí. Ya. Entonces, estamos yendo a grupos de 3 a 4 personas máximo para 10 minutos para responder las preguntas y nos vemos de vuelta. ¿Listo? Bueno, bienvenidos a todos de ese lugar misterioso. Para mí sigue siendo increíble cómo pueden volver tan rápido, ¿no? Es mejor que en lo presencial, porque a la fuerza tienen que estar otra vez conmigo, ¿no? No tienen otro, tienen que volver cuando yo digo, tengo autoridad. Una cosa antes de preguntarles, quiero aprovechar porque que esta noche es una noche especial. Quiero que levanten sus manos virtuales o reales, los que son cochabambinos aquí. Debe haber algunos. A ver, ahí está. 1. ¿Alguien más? Cochabambino. 2, 3, 4, 5, 6. Estoy viendo, por lo menos somos 7, 8 personas cochabambinos. Quiero felicitarles. Ahorita estoy ya escuchando celebración por mi ventana porque mañana es el día de Cochabamba. Así que felicidades a todos los de Cochabamba y gracias por estar aquí con nosotros esta noche y no en la serenata, ¿no? Gracias por no estar en los desfiles y estar participando los cochabambinos porque sí estamos de fiesta. Entonces, felicidades, ¿no? Por eso también. Ahora sí, vamos a ir a las preguntas. Número 1. Voy a preguntar al grupo de Álvaro, de Eber, de Rhodes y de Gustavo. ¿Listo? ¿Cómo puedo yo imitar a Jesús y llegar a otro de forma íntegra? ¿Cómo han respondido? Cualquiera de ese grupo, de Álvaro, Gustavo, Eber y Rhodes. Pueden responder. Pastor, buenas noches. Algo que nosotros analizábamos en la primera pregunta es
más que todo hablando del testimonio de uno mismo. ¿Cómo puedo yo imitar a Jesús y llegar a otros de forma íntegra, llegando a necesidades físicos y espirituales? Sobre todo viendo esto en el área del trabajo o en el área donde vivimos mismo, ¿no? El testimonio, cuánto influye, es algo que creo que estuvimos. Yo creo que se me fue, ¿no, Ever? ¿Están escuchándole? Se cortó. ¿Su grupo puede continuar lo que él ha dicho? Rodis o Gustavo o Álvaro. Creo que era todo lo que estaba hablando en la pregunta 1. Era todo. Ya. No sé si hay otro grupo que quiere aumentar algo a esa pregunta. Lo abro a todos los otros grupos, porque somos 7 grupos. A un grupo más si quiere opinar de esta pregunta. ¿Cómo pueden ustedes imitar a Jesús de forma íntegro, llegando a las necesidades físicos y espirituales de otros? Cualquier grupo. Ya es abierto. Sandra. ¿Puedo hablar? Sí, buenas noches. En nuestro grupo colocamos ser verdaderos imitadores, haciendo discípulos. Podemos suplir necesidades con nuestros dones y con nuestros talentos, pero sobre todo reflejar a Cristo en lo que hacemos. Algo importante es amar a las personas lo suficiente para entregar, pues como el Señor no hizo, Él entregó su trono de gloria para venir a la tierra y morir por nosotros. Entonces, de pronto nosotros no tenemos que morir en nuestra vida, digamos, pero sí podemos dar lo mejor de nosotros para que otras personas lo conozcan realmente a Él. Está excelente, tú has resumido muy bien lo que hablamos la otra semana en el gráfico, ¿no? De la visión de amar a Dios con todo el corazón, de hacer discípulos por medio y de hacer eso por medio de nuestra profesión y vocación. Está muy bien, Sandra. Está muy bien tu respuesta. Seguimos con la segunda pregunta. ¿Cómo puedo yo ser parte de la familia de Dios impactando para vidas transformadas? Vamos a preguntar ahora al grupo de Stephanie, Noemí, Fabi y Katari, a ese grupo. Pues cualquiera de los 4 pueden responder. Fabi, Noemí, Stephanie o Katari. Parece que está tímido ese grupo. Bueno, vamos a entonces ir al grupo de Juan Pablo, Mirna y Rufina con la misma pregunta. Bueno, en nuestro grupo hablábamos acerca de, bueno, no recuerdo la pregunta, pero veíamos, digamos, de que para demostrar, digamos, a las personas debemos demostrar un buen testimonio, ¿no? De ser sal y luz para las personas que realmente queremos llegar, demostrar a través de nuestros frutos que realmente somos hijos de Dios, de reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y también, como Pablo mencionaba, de ser cartas abiertas, ¿no? De lo que Pablo realmente estaba enseñando, ser cartas abiertas por medio de nuestro testimonio delante de las personas que realmente nos ven y pues obviamente las personas que de nuestro alrededor siempre están observando, viendo, ¿no? Y creo que los cristianos son los más chequeados, digamos, cómo andamos. Sí. Eso es verdad. Sí. Y a veces no es bueno, no tenemos buena fama a veces. Ahora, si abordamos a Dios, ya vamos a tener una muy buena fama, ¿no? Eso es lo bueno. Última pregunta para el grupo de Dina, Fabián y E. No estoy seguro quién es E, pero esas 3 personas. ¿Qué enfoque debemos tener para llegar con las buenas nuevas al mundo? Buenas noches. Bueno, concluíamos
debemos tener claro que somos cristianos en misión, que no debemos simplemente hacer a un lado lo sagrado y lo secular. Entonces los domingos somos cristianos y entre semanas simplemente somos médicos o docentes o, bueno, la profesión que tengamos, sino que también a través de nuestra profesión podemos hacer discípulos. Entonces el médico puede evangelizar o discipular a sus pacientes, el maestro puede evangelizar y discipular a sus alumnos y así con cada profesión, porque pues especialmente en la ventana 1040 y en otros lugares es imposible llegar como misionero o como pastor o como evangelista, pero sí a través de las profesiones o de empresas o de ONGs se puede llegar a servir y a hacer también misión. Entonces creo que esa es la mejor manera. Está excelente la respuesta, muchas gracias. Bueno, tenemos que seguir avanzando porque nos faltan menos que 20 minutos y hay bastante para hacer todavía. Vamos a ver otro video de un ejemplo real de un negocio que ha puesto en práctica las cosas que estamos hablando. A mí me impacta cada vez que lo veo y lo he visto varias veces. Y después de eso no vamos a dividir en grupos porque no va a haber tiempo, pero sí vamos a responder a las preguntas que he puesto en el grupo o algunos grupos. ¿Cómo puedo hacer discípulos en mi negocio? ¿Y qué debo hacer para ser sal y luz en el lugar donde trabajo? Vamos a reflexionar después de ver el video. Y después de ese video vamos a ver un video más como desafío acerca de cómo nosotros podemos reflejar a Dios en nuestro lugar de trabajo, en nuestro negocio. ¿Listo? Entonces aquí vamos al video. Y realmente a mí me desafía, es una historia real de un negocio y cómo ellos han puesto en práctica, lo han vivido, las cosas de las cuales estamos hablando en estos días, en estas semanas. ¿Listo? Entonces, ahora mismo nos vamos allá al video. If you've ever seen a West Texas storm, they blow in suddenly, rolling clouds of dust, the lightning strikes and the thunder claps. It's powerful stuff. You know you're in a storm when you're in a West Texas storm. When I first got into business building homes in Lubbock, Texas, it was all about the game, and the scorecard was money. Unfortunately, real estate collapsed. That was the very moment that I knew all of the money that I had made was going to go away. My wife of 22 years had divorced me at that time. Those were the darkest times. I lost it all, beyond all. Dad had gone broke and left Lubbock at the time. Over the years, he and I started talking about this idea of building affordable homes. He would be the sales half and I would be the building half. When he came back to join me, I could tell that he had found something a little different. He was on a journey of faith. I said, hey, I really blew this the first time. I don't want to do this like that again. So I said, let's commit what we're doing here to the Lord. We committed to give the first fruits of our home building business, which are our land profits, away. We experienced growth and his blessing almost immediately. And within a couple of years, we were building and selling more homes than any other builder in this market. One of the years, we gave about 82% of our net profits away. And then the Lord began to change our thinking and ask us, it's really great that you're giving this money over here to these ministries, but you work with families.
What do they know about my love for them? Exodus 19:6 says, although the whole world is mine, I want to establish a kingdom of priests and make a holy nation. And I remember thinking, am I a priest? Can I be a minister in business, in the marketplace? There was a specific point in which Rick had to make a decision. Am I going to stay in control of this, or am I going to let the Lord have control of this? Does God own this business, or do I own this business? He still had the matter to contend with of, well, how are the people going to view this? Not all of them are believers, but in the end, the day came, and he stood before the company, and he said he had given ownership of the company to the Lord. Let's see where he wants to take us. We just began to make a place for God's kingdom right in our business for the purpose of transformation. We've built homes for more than 7,000 families. Each home we build gives us an opportunity to interact with over 100 businesses and contractors. We view the businesses and contractors as trade partners. Besides dealing with them honestly, paying them regularly, we seek to help them grow their own businesses through loans, providing startup capital, and offering business mentoring. We view building each home with the highest level of quality while keeping the costs affordable as a huge part of our ministry to the families who place their trust in us to build their home. Just before handing over the keys, we present each family with a Bible with their name inscribed on it. We have over 120 employees, and we made the decision to turn our family-owned company into an employee-owned one, so they can enjoy the fruit of their labor into their retirement. We developed an intentional relational leadership style where we're looking at the person as a whole. We're actively seeking to grow our employees personally and professionally. We also hired a team dedicated full-time to take care of our employees and our trade partners. God has allowed us to live a life we didn't even know to dream, and we're excited about where He's going to lead us next. A leader's job here isn't to build homes, but to build people, and nothing has impacted me as much professionally, personally, and spiritually as this place, and that's ridiculous that somebody could say that about a business. I am just a testament to what can happen here because people were working on me, refining me, and ultimately transforming my life and making it better for not just me, but my family. We talk about ministry in the marketplace. Whatever business you're in, that's the Lord's business. Just give Him that business. Go bloom where you're planted and perform ministry right there. ¿Qué les parece, no? Impactante, y esto es una historia real. Voy a dar unos minutos porque después tenemos un último video también de otro ejemplo de una vida real para que reflexionemos. Pero quiero dar un rato para que ustedes puedan reaccionar de este video y compartir lo que les ha impactado acerca de ser discípulos en tu lugar, en tu negocio. Y si alguien tiene un ejemplo, no hay mucho tiempo, solo pueden hablar 1 o 2 minutos, pero yo me imagino que uno de ustedes también tal vez ha hecho algo en su profesión similar. Entonces también pueden dar un ejemplo de cómo lo han hecho en Colombia, en Bolivia, en algún lado como el video. Pueden dar un ejemplo de sus vidas también, de cómo lo han puesto en práctica. Así que pueden abrir sus micrófonos y compartir lo que les ha impactado del video, de cómo hacer discípulos. Y 2, si ustedes han podido vivirlo, den un ejemplo de su vida, de cómo han hecho eso en sus negocios y sus profesiones. Así que está abierto el micrófono para el que quiere hablar o la que quiere hablar. Hola, buenas noches para todos. Creo que algo que pues nos impacta mucho es entregarle el negocio a Dios, y nos sentimos muy similar con la historia porque durante muchos años trabajábamos para el mundo y dejábamos a Dios de lado, y tuve en lo personal que perderlo todo, quebrarme económicamente, terminar también mi relación con el papá de mis hijos y tocar fondo para decirle a Dios: si tú existes, quiero que vengas a mi vida, me la transformes
y te prometo que te voy a servir. Y durante estos últimos 6 años, teniendo esa conversación íntima con Dios, Dios nos ha permitido en Colombia tener una marca de café que se llama Pingui Coffee, y esta marca de café cumple con 3 objetivos: generar un reconocimiento a nivel de los indígenas y campesinos que lo cultivan, ayudar a proyectos misioneros, que hoy en día Fabián, que es uno de los misioneros, también se encuentra tomando el curso, y apoyar proyectos sociales, y en este momento tenemos 8 proyectos sociales para cultivar cacao, el cual se convierte en chocolate. Entonces, puedo decirles de corazón que cuando uno le dice al Señor que sea el dueño del negocio, el Señor abre camino y el Señor hace cosas impresionantes, y la idea es poder expandir este negocio y llegar a muchos otros lugares, en especial trabajando con comunidades indígenas y con misioneros de habla hispana. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir eso, está es muy bonito escuchar, ¿no? Quisiéramos tener más tiempo para escuchar en más detalle, ¿no? Tus experiencias. Pues muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? Pueden compartir también lo que les ha impactado del video, ¿no? De cómo hacer discípulos. Lo que más me impacta a mí es eso, ¿no? De que el negocio no es mío, es de Dios. Y eso ya saca el estrés de la vida también, ¿no? Porque cuando es mío, yo tengo que preocuparme de todo. Y cuando es de Dios, Dios toma, ¿no?, control. Y eso es un principio que creo que debemos hacer en general en nuestras vidas, de soltar y de reconocer que Dios, que darle a Él, eso es lo que es ser dulos, ¿no? Eso es lo que es un dulos, una persona que reconoce ya, Dios, todo es tuyo. No, lo que estoy haciendo es tuyo. Aquí estoy. Y como para eso voy a ir compartiendo directamente el siguiente video, y hay alguien que se está muriendo de hablar, al final del siguiente video va a haber como 1 o 2 minutos para hablar, porque el siguiente video habla de este mismo tema, es acerca de una persona que a mí yo quisiera ser como él. Ya, él se llama Letorno, él es una persona que realmente me impacta su vida. Entonces vamos, sin decir más, vamos a mirarlo y ustedes mismos van a ver, ¿no?, el desafío que él nos da, si podemos hacer como él. ¿Listo? Aquí va el video. Después de un comienzo prometedor en su vida escolar, Robert Gilmour Letourneau abandonó los estudios a los 14 años. Era la oveja negra de la familia. Mientras que sus hermanos estaban años en el mismo trabajo, Robert no lograba estabilizarse en un empleo. Durante años, sus padres oraron por él, hasta que Robert finalmente recapacitó y comenzó a buscar su salvación. Años después, describió su encuentro con Dios de la siguiente manera: «Ningún relámpago me alcanzó. Yo solo oré al Señor para que me salvase, y entonces tuve la certeza de su presencia. Ninguna palabra fue dicha. No recibí ningún mensaje del más allá. Lo que sucedió fue solamente que toda mi amargura fue drenada, y me llenó un alivio tan grande que no podía contenerlo dentro de mí». Después de su encuentro con Dios, surgió una gran voluntad de transmitir a otras personas la misma experiencia, y pensaba que la única manera de hacerlo sería en el altar. Al pedirle un consejo al pastor, oyó: «¿Sabe, hermano Letourneau? Dios necesita hombres de negocios, tanto como pastores y misioneros». Decidió entonces convertirse en un hombre de negocios de Dios, alguien con quien él pudiese contar para financiar su obra, y se volvió diezmista fiel. Pero no todo fue un mar de rosas. Abrió una empresa asociándose con un amigo. Todo parecía ir bien, hasta que tuvo que ausentarse para trabajar en la manutención de navíos durante la Primera Guerra Mundial. Al volver, descubrió que estaba endeudado y quebrado. Para salvar las deudas, trabajó en el arreglo de un tractor y fue contratado por el propietario
para nivelar varios acres de tierra, usando también un scraper, máquina niveladora. Se apasionó por el trabajo, compró un tractor y con un scraper alquilado comenzó el negocio de terraplanaje. En mayo de 1921 estableció una oficina de ingeniería para proteger y construir sus inventos. En 1930, ya con 2 fábricas, vislumbró un próximo año de ganancias sólidas y prósperas. Allí sus pies se resbalaron. Dijo que no daría el diezmo ese año y a cambio lo invertiría en la empresa para que el próximo año pudiese dar el valor de que Dios se pudiese enorgullecer. Creyó que podría hacer las cosas a su manera y que a Dios no le importaría. A fin de cuentas, recibiría su parte en el fin del periodo. Años después reconoció, junto con el orgullo, también tenía miedo. Estaba queriendo ver primero si el negocio iba a funcionar. Erróneamente creyó que si Dios quería recibir, tendría que bendecirlo, y no que primero él tenía que creer y dar. Él mismo escribió: Dios no hace negocios de esa manera. Dios no nos dice que volvamos el próximo año cuando podamos. Su ayuda, si usted espera ver cómo será la cosecha antes de darle a Dios su parte, será visto por él como un hombre de poca fe. Dios con certeza percibió mi justificación falsa. Sin la fe necesaria, no existió el resultado esperado. En vez de la prosperidad que el negocio prometía, se enfrentó a un torrente de problemas y terminó el periodo endeudado. Se dio cuenta de que Dios no estaba interesado en el valor de su diezmo, sino en la actitud que demostrase fidelidad y fe incondicional. Decidió hacer mucho más para Dios. Hizo un pacto de fidelidad y obediencia, una sociedad con Él. De ahí en adelante recibió, a cambio de su estricta obediencia, una sabiduría que hasta hoy espanta a aquellos que estudian su vida. Inevitablemente se volvió millonario y extremadamente respetado entre sus rivales, que jamás entendieron, y no lo entienden hasta hoy, cómo lograba estar tan adelantado a su época. Se volvió mundialmente reconocido como líder en el desarrollo y fabricación de equipos pesados. Sus inventos representaron casi el 70% de los equipos de terraplanaje y vehículos de ingeniería usados por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Entre sus inventos están el neumático de goma de baja presión para vehículos pesados, el sistema de tracción eléctrica y el equipo móvil de perforación en alta mar, además de máquinas que, con simplemente apretar un botón, podían mover toneladas de tierra y posibilitaron el desarrollo del mundo en el siglo XX. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el siglo XXI no habría llegado tan lejos sin los inventos de Le Tourné. Visto como un genio de la ingeniería, escribió en su libro Mover of Men and Mountains: Yo soy apenas un mecánico que Dios ha bendecido. Él usa a los débiles para confundir a los fuertes. No hay explicación lógica para el hecho de haber desarrollado estas máquinas. No pasé 7º grado en la escuela. A los 30 años estaba quebrado y endeudado. Le Tourné veía su trabajo como un servicio a Dios y ya no se limitaba más al diezmo. Gradualmente aumentó el porcentaje hasta que llegó a dar el 90% de su renta a la obra de Dios. Además de eso, dedicaba su vida a ganar almas, pagando de su propio bolsillo los viajes para dar su testimonio en conferencias por el mundo. Divisando lo que era realmente importante, entendía que todo pertenecía a Dios y que él estaba simplemente administrando lo que no era suyo. Al ser cuestionado sobre los valores donados a la Iglesia, dijo: La cuestión no es cuánto de mi dinero le doy a Dios, sino cuánto del dinero de Dios guardo para mí mismo. Listo, entonces ya estamos terminando con esa reflexión. A mí me impacta mucho porque yo he estudiado hace años Mateo 5, 6 y 7, el Sermón del Monte, que ahora no tenemos tiempo de hablar, ¿no? Ustedes pueden estudiarlo si no lo conocen, donde Jesús habla del nuevo pacto que él está trayendo. Y
Y él dijo, no estoy aboliendo del Antiguo Testamento, más bien estoy haciendo uno más difícil. Y yo creo que Letourneau, este ejemplo, lo entendió esto, porque en vez de dar el 10%, él dio el 90% de lo que tenía a Dios. Y eso es lo que Dios pide de todos nosotros, que todo lo que él entendió, ¿no? Que debemos adorarle a Dios con todo lo que tenemos, reconociendo que es de él, porque somos sus dulos, somos sus esclavos. ¿Qué reto? A ver, ¿quiénes de ustedes están dispuestos a seguir estos ejemplos que hemos visto en esta noche? Realmente son retos, son desafíos que quiero dejárselos. Bueno, ya es las 10 en punto, entonces tenemos que terminar, ¿no? Entonces, yo prometí, si había una persona que estaba muriéndose de hacer un comentario o una experiencia, entonces voy a cumplir. No sé si hay una persona que quiere dar una experiencia que estaba esperando hasta después del video para hablar. Les voy a dar ese ratito, como un minuto, y después vamos a terminar. ¿Hay alguien que estaba esperando para también compartir una experiencia propia de este área? Pastor, sí me gustaría compartir una experiencia, pero quería pedir el favor, no sé si ese video por favor lo puede pasar al grupo para poder nuevamente verlo, porque sí está muy profundo el video, Pastor, por favor. Sí, todos los videos están en la plataforma para los que se inscriben y también están voy a mandar porque también varios de ellos están en el, bueno, depende de cuál. Sí, pero eso voy a mandar al grupo, no hay problema. ¿Querías decir algo más? Ya, entonces vamos a terminar nuestro tiempo orando y si tienen preguntas o dudas, se pueden también no inscribirse y tener toda la información y más, porque también se va a estar poniendo más en la plataforma de cosas escritos, videos, en general, para los que están de 9 a 10 de la noche, los 6 semanas solo cuesta 70 bolivianos, ¿no? Y ya tienen acceso permanente a todo esto. Entonces, si quieren, algunos ya se han inscrito y van a poder acceder a todo de forma permanente, lo que estamos aprendiendo. Y la idea también es que enseñen esto en sus lugares de influencia. Si son pastores, pueden impartir esto en sus iglesias, ¿no? Si son empresarios, en sus empresas. Si son estudiantes, en sus universidades o colegios. La idea es que queremos multiplicar este concepto para que podamos ser agentes de transformación. Entonces oraremos para terminar la noche. Gracias, Padre Dios, por este tiempo que nos has dado junto. Te pido realmente, Señor, que nos ayudes a realmente entender, comprender y vivir estos principios que estamos aprendiendo, que podamos realmente abordarte como tus dulos en tu iglesia, los 24 horas del día, que podamos realmente, Señor, entregarte a ti nuestras vidas, reconociendo que no pertenece a nosotros nada, que todo es tuyo, que nosotros debemos entregártelo a ti y que debemos hacer discípulos en el lugar en donde estamos, estableciendo tu eclesia, tu asamblea, tu iglesia en todo lugar donde vivamos. No importa qué estemos haciendo, que podamos reflejarte a ti. Ayúdanos, Señor, porque no es fácil a veces vivir lo que estamos aprendiendo. En nombre de Jesús. Amén.